Buenas, buenas tardes a todos. Me confirman si me escuchan. Me confirman por favor si ven mi pantalla. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Vamos a tener hoy nuestra tercera sesión de El síntoma del sentido, que habla de las intervenciones desde la terapia de tercera generación. Y hoy en particular vamos a hacer un zoom más chiquito, más grande en realidad, y vamos a bajar hasta la terapia de aceptación y compromiso, que es una de las terapias rectoras en las terapias contextuales. Antes de comenzar, les recuerdo las pautas que tenemos en estos espacios para que las podamos retomar y podamos tener un encuentro fluido. El día de hoy vamos a hablar de la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, nuestro objetivo es familiarizarnos con los procesos, principios y técnicas de la terapia de aceptación y compromiso, pues para poder tener elementos para poder aplicar y clarificar sobre todo los valores y el fortalecimiento del yo como contexto que hacen parte de la terapia de acción, de aceptación y compromiso, y pues intentaremos conectar la teoría con la... Bueno, vamos a empezar hablando de la terapia de aceptación y compromiso. También se le conoce como ACT por sus siglas en inglés, y es un modelo fundamental dentro de las terapias de tercera generación. La terapia de aceptación y compromiso nos invita a pensarnos de manera diferente la experiencia humana. Entonces, en lugar de luchar contra nuestras emociones o pensamientos difíciles, pues vamos a aprender a aceptarlos, a observarlos y a actuar de manera coherente con lo que realmente es importante para nosotros y valoramos. Entonces, el objetivo central de la terapia de aceptación y compromiso es aumentar algo que vamos a llamar la flexibilidad psicológica. Es como su objetivo principal. ¿Y qué es eso de la flexibilidad psicológica? Bueno, pues esto significa poder estar presente con nuestras emociones y con nuestros pensamientos, incluso si estos son desagradables. Y que a pesar de esto podamos tomar decisiones que nos acerquen a la vida que queremos vivir. Este enfoque se diferencia de otros modelos más tradicionales que buscan pues reducir los síntomas, y aquí el síntoma deja de ser el enemigo y se va a convertir en algo con lo que vamos a poder convivir mientras hacemos lo que tiene sentido para nosotros. Entonces, dentro de sus principales referentes encontramos a Steve Hayes, a Kelly Wilson y a Kirk Sorshan, que lo desarrollaron integrando el mindfulness, la aceptación y el compromiso con valores personales. Entonces, yo quisiera saber ustedes qué se les viene a la mente cuando hablan de aceptar y comprometerse al mismo tiempo. Escríbanme en el chat qué creen que esto les dice a ustedes. Suena como a resignación a lo que pasó, asumir que lo que no está totalmente en mi control, aprender a vivir con el síntoma y minimizarlo. Entonces, hay algo importante aquí de rescatar, y es que aceptación y resignación no van a ser lo mismo en esta mirada. Y es una confusión muy común cuando escuchamos el nombre de la terapia. Son caminos muy diferentes. La resignación parte de decir algo como no puedo hacer nada, me voy a rendir. Implica dejar de actuar y renunciar a los valores, y entonces nos va a generar una sensación de sentirnos atrapados. Por otro lado, la aceptación es abrir un espacio a eso que siento sin batallar con ello, simplemente reconocer que el síntoma está allí, pero que aún así yo puedo generar estrategias para avanzar hacia lo que a mí me importa. Entonces, la aceptación, si pudiéramos decir, es una acción activa. En cambio, la resignación es una acción pasiva. Si quisiéramos pensar en nuestra mochila de emociones y sensaciones difíciles, la resignación sería que nos sentáramos con esa mochila a decir, pero esta mochila pesa mucho, yo no quiero seguir, no voy a seguir, dejémosla aquí. Y nos sentamos a mirar la mochila pesada, mientras que la aceptación sería llevar la mochila con conciencia de que nos pesa y buscar las estrategias para que nos pese menos, pero sin sacar lo que en la mochila está.
Y entonces, dentro de toda esta terapia de aceptación y compromiso, pues hay unas teorías que van a empezar a soportar todo lo que el psicólogo va a hacer en su hacer terapéutico. Entonces, en una de ellas vamos a hablar de la teoría de los marcos relacionales, que también se le conoce por sus siglas RFT, que nos muestra que nuestra mente no solo interpreta la realidad, sino que a veces crea unas reglas automáticas que como que nos atrapan en ella. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, no, es que yo soy un fracaso porque hice esto mal, entonces generalizo ese pensamiento, entonces siempre soy un fracaso. Y este tipo de pensamiento, pues no es una verdad absoluta. En la terapia cognitivo-conductual diríamos que es una creencia irracional, pero nuestra mente se siente atrapada en este pensamiento y lo trata como tal e incluso lo amplifica y entonces genera más malestar y sufrimiento. Y allí surgen relaciones arbitrarias en las que vamos a asociar eventos random a conceptos que de manera automática hemos fijado en nuestra mente. Y muchas veces sin evidencia directa. Y pues nada, esto va a empezar a alimentar nuestros síntomas. Y entonces, para el día de hoy vamos a trabajar con Pepita. Este va a ser el caso que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, Pepita, pues nada, ya llega con unos síntomas que denominaríamos ansiedad social. Evita las situaciones sociales que le provocan ansiedad, lo que a veces limita sus actividades diarias, sus relaciones. Ya, pues imagínense que tiene una presentación en su trabajo, pero tiene un pensamiento que la detiene y es que ella no es capaz. Ella no es capaz de hacer esta actividad porque piensa que es muy tonta por asustarse y que se va a equivocar. Y entonces siente que sus compañeros la van a juzgar y que todos van a pensar que está muy mal si se equivoca. Entonces, con Pepita vamos a navegar todo este día alrededor de la terapia de aceptación y compromiso. Igual, ustedes tienen un síntoma que se pensaron hace 2 sesiones. Los invito y las invito a que con ese síntoma intenten también hacer un poco su ejercicio individual a la par de lo que vamos a hacer con Pepita. Entonces, vamos a hablar un poco de algo que se denomina la evitación experiencial, que sonó por allá en la primera sesión y que incluso me preguntaron qué era eso. Y entonces yo les decía, bueno, vamos a enfocarnos en otra sesión en ello, pues hoy es el día. Entonces, la evitación experiencial para esta mirada es el núcleo del malestar. Entonces, la evitación ocurre cuando intentamos alejarnos de las emociones, pensamientos y sensaciones incómodas. Entonces, este comportamiento, aunque a menudo lo hacemos para buscar un alivio a corto plazo, pues puede llevarnos a problemas a largo plazo y afectar negativamente nuestro bienestar emocional y nuestra calidad de vida. Entonces, si ustedes se acuerdan de Pepita, Pepita lo que hace para intentar buscar alivio, pues es evitar las reuniones y esas situaciones nuevas en las que va a sentir miedo. Pero esto pues efectivamente a corto plazo reduce la sensación de ansiedad de Pepita, pero lo que hace es que refuerza este tipo de estrategias y la ansiedad va a aumentar en lugar de disminuirse. Entonces, allí hay una comparativa que dice más control igual a más sufrimiento. Cuando luchamos contra un síntoma, lo fortalecemos. Es como cuando intentamos empujar una bola de nieve cuesta arriba, entonces entre más fuerza le apliquemos a esa bola, más grande y pesada se va a hacer. Entonces, el síntoma en este sentido va a funcionar como si fuera el guardián del dolor. Nos protege de enfrentarnos a lo que duele, pero al mismo tiempo mantiene el malestar activo. Entonces, comprender que este mecanismo funciona de esa manera nos va a permitir ya en el hacer terapéutico intervenir con flexibilidad psicológica. ¿Y qué es eso de la flexibilidad psicológica? Entonces, para pensarnos la flexibilidad psicológica, los padres de la terapia de aceptación y compromiso se crearon este modelo. Se llama el modelo Hexaflex.
y representa 6 procesos centrales en el desarrollo de la mente que van a ser centrales en la terapia de aceptación y compromiso. Este modelo se desarrolló por allá en la década de los 90 y es una representación gráfica que nos va a ayudar a comprender cómo es ese mapa de funciones que van a ayudarnos a crear una flexibilidad psicológica frente a nuestros pensamientos. Entonces el Hexaflex es el centro mismo de la práctica de la terapia de aceptación y compromiso. Y esos 6 procesos están todos interconectados. No sé si ustedes ven, hay muchas líneas en relación a las palabras que componen el Hexaflex y están así interconectados porque efectivamente trabajan juntos para aumentar la flexibilidad psicológica. Y entonces, a grosso modo, pues una aceptación, difusión, atención al presente, el yo como contexto, clarificación de valores y acciones comprometidas. El primero de ellos es la aceptación. Entonces, para pensarnos la aceptación, yo los invito a que cierren los ojos un momento y se imaginen que ustedes tienen en su mano un balde lleno de arena. Entonces, tienen ese balde lleno de arena y ustedes necesitan pasarla a otro lugar, pero solo lo pueden hacer con sus manos. Entonces, si ustedes agarran la arena con su mano y la empuñan, cuanto más fuerza le hagan a esa arena, más se les va a desbordar la arena y al final, cuando la abran, pues van a tener solo unas cuantas pepitas de arena. En cambio, si usted recoge sus manos y coge toda la arena, la puede mover con mucha más facilidad. Entonces, justamente esa es la metáfora que utiliza la terapia de aceptación y compromiso para comprender la aceptación. Entonces, imagínense ustedes una emoción o sensación que ustedes suelen evitar. Piénsenla, puede ser el síntoma que trajeron. ¿Qué pasa si ustedes le dan a esa emoción o sensación que ustedes trajeron como síntoma un espacio de 30 segundos para existir sin intentar cambiarlo? Probablemente al inicio sentirían mucho malestar y como una lluvia loca de pensamientos que le dicen, no, no saque esa ansiedad, no, no, no la saque. Pero en la medida en que ella va saliendo, va a empezar a sentirse como cómoda y va a permitirse ser. Hacíamos ayer justamente un ejercicio en el que decíamos, bueno, ¿y qué tal si yo le pregunto al síntoma qué me quiere decir? Entonces, parte de la aceptación es dejar llegar al síntoma a nosotros para poderlo leer, no desde una mirada de resignación, sino desde una mirada de su existencia misma. Entonces, la aceptación significa abrir espacio para todas nuestras emociones, pensamientos o sensaciones incómodas sin intentar eliminarlos. A nosotros en toda nuestra historia nos han dicho, no, uno no debe enojarse, por ejemplo. Cuando usted se enoja, además de la sensación de enojo que siente, también siente mucha frustración por no poder guardarse su enojo. O al contrario, siente mucha rabia porque no puede sacar el enojo. Entonces hay personas que dicen, no, es que cuando yo estoy enojada yo me pongo a llorar porque no soy capaz. Pues es que probablemente no estamos dándole a esa emoción la posibilidad de salir porque todo el tiempo le estamos diciendo que no debe estar aquí. Entonces, si volvemos a nuestro caso que nos va a acompañar el día de hoy, Pepita puede sentir ansiedad ante hablar en público, pero la aceptación le va a permitir es convivir con esa ansiedad mientras actúa de acuerdo con el valor que le va a permitir estar en público. Entonces, ahorita hablábamos de la resignación y entonces ahora vamos a poner en contraste a la aceptación con la evitación. Cuando intentamos eliminar o evitar esa emoción, pues ella se va a desbordar y muchas veces terminamos limitando nuestras acciones y aumentando el malestar. La siguiente puntita de ese hexaflex se llama difusión y en palabras más castizas significa separarse de los pensamientos, no luchar contra ellos.
La difusión es un proceso central del Hexaflex que muchas veces nos recuerda que nos fusionamos con nuestros pensamientos y creemos que los pensamientos son la verdad absoluta y vamos a empezar a actuar como si nos dominaran. La difusión lo que hace es ayudarnos a ver los pensamientos como lo que son, eventos mentales que vienen y van y que no están dictados en absoluto. Para poder acercarnos un poco a la difusión, yo los invito a que cierren sus ojos y piensen en un pensamiento que venga asociado a ese síntoma que ustedes habían elegido trabajar. Probablemente un pensamiento que no es tan fácil de escuchar. Y entonces usted va a buscar ese pensamiento más difícil de escuchar y lo va a repetir muchas veces, pero a toda velocidad. Tan rápido, que en un minuto usted pueda decir 200 veces el pensamiento difícil que está en usted. Entonces vamos a repetirlo a todo. Ahora, después de repetirlo a toda carrera, usted va a empezar a repetir ese pensamiento súper difícil como si se lo estuviera diciendo un payaso. De esos que hablan, hola niños. Entonces, así con ese tono de voz, usted va a decir en su mente ese pensamiento difícil varias veces y me va a escribir en el chat qué siente usted después de repetirlo de esa manera. Entonces, ahora usted va a pensar ese pensamiento y se va a repetir, estoy teniendo el pensamiento de. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando de Pepita, que piensa que no puede hablar en público, después de que yo la pongo a repetir muchas veces su pensamiento, le voy a decir, Pepita, ahora estoy teniendo el pensamiento de que no puedo hablar en público. Y entonces escribe ese pensamiento, no puedo hablar en público. Y entonces lo que yo estoy haciendo poco a poco es empezar a separar el pensamiento de mis acciones como yo como persona. Lo estoy alejando de mi mente, aunque él siga allí. Entonces, por ejemplo, aquí nos cuentan alguno de sus pensamientos. O sea, yo no pongo límites a los demás. Entonces, cuando yo me pienso eso como un pensamiento, pues está grandísimo. Pero si yo lo nombro y digo, estoy teniendo el pensamiento de que no pongo límites a los demás, pues entonces ese pensamiento no es lo único que habita en mi cabeza. Es uno de los tantos pensamientos que habitan en la cabeza. Y eso entonces hace que ese pensamiento empiece a perder fuerza. Otra de las punticas de ese hexaflex se llama contacto con el presente. Y entonces, también pensado como la atención consciente del presente, lo que va a hacer es que nos va a ayudar a salir del piloto automático. Muchas veces estamos con la mente o en el pasado o en el futuro, lo que nos va a entrar a incrementar nuestra ansiedad y nuestra rumiación, pero eso hace que estar presente sea un poco más complejo, porque estamos es en la idea del pensamiento que está fijado en nosotros. Entonces, estar presentes nos permite responder con mayor apertura y flexibilidad. Un ejercicio muy común para hacer contacto con el presente es ubicarnos en nuestros 5 sentidos. Y entonces yo los invito en que estando allí, sentados, acostados, parados, como estén, se piensen desde el lugar de los 5 sentidos. Y entonces ubiquen una cosa, la cosa más lejana de todas que ustedes puedan ver. Y ahora, después de que la ubiquen, van a pensar en la cosa más silenciosa que puedan escuchar. De pronto yo alcanzo a escuchar el pájaro de mi vecina,
pero también alcanzo a escuchar el sonido del ventilador, pero como es lo más silencioso que yo pueda escuchar, entonces me voy a concentrar mucho más para intentar escuchar algo más silencioso. Entonces, lo más silencioso que yo puedo escuchar, ¿qué será? No sé, de pronto el sonido de mi corazón, cómo mis costillas se amplían cuando respiro. Y entonces ahora vamos a pensarnos qué es lo más rico que huele. Sin moverme de aquí, ¿qué olores alcanzo a percibir que son agradables para mí? Yo alcanzo a olerme el champú y ahora piensen en a qué le sabe la boca. ¿Será que todavía le sabe a eso que almorzaron? ¿O le sabe a crema dental? ¿Será que ya no sabe ni a lo uno ni a lo otro, sino que sabe a saliva? ¿Cómo es el sabor de esa saliva? Y cómo todas esas cosas se nos habían pasado por alto antes de hacer conciencia de que estaban allí. Cuando antes me había encontrado que yo podía escuchar la combinación del ladrido de los perros con el latido del corazón, o que alcanzaba a oler el té de canela que estaba en la cocina. Y entonces, este ejercicio rápido, puesto en escena, nos vuelve a preguntar exactamente lo mismo. ¿Qué te estás perdiendo de tu presente por vivir en el piloto automático que te está generando el síntoma? Ese tipo de herramientas son valiosas para nuestros pacientes, no solo para hacer contacto con el presente en el momento de explicar el ejercicio, sino que cuando tu síntoma está allá arriba, tú buscas hacer contacto con el presente para que ese presente no deje de ser, ese síntoma, no deje de ser ese monstruo tan grande, sino que empiece a ser solo una parte de lo que estoy viviendo en este momento. Y a partir de esa idea surge otra de las punticas del Hexaflex. Y esa puntica se llama el yo como contexto. Entonces, el yo como contexto nos permite observarnos desde otro lugar. Entonces, muchas veces nos fusionamos con nuestros pensamientos. Creemos, yo soy este pensamiento. Entonces, yo no soy capaz de poner límites, decían por allí. Yo no voy a ser capaz de hacer esto. Yo soy esta emoción. Y esto nos limita y nos reduce la flexibilidad psicológica. Entonces, el yo como contexto nos va a invitar a vernos como un espacio consciente que observa pensamientos y emociones, pero que no se identifica completamente con ellos. Entonces, allí yo los invito a que cierren otra vez sus ojos y empiecen a respirar muy lentamente, haciendo conciencia de lo que alcanzan a escuchar, de esos olores que alcanzan a percibir, el olor a la comida de la casa, el olor al café, esos sabores que están en su boca. Y entonces se imaginen que están adentro de su mente y que su mente es como un balcón. Usted está en ese balcón y puede mirar hacia el frente y ve muchas cosas pasar. Tal vez ve un carro, que puede ser una emoción. ¿Qué emoción será ese carro que pasó? Tal vez puede ver un pensamiento en un pajarito que voló. Entonces usted en su mente, en su balcón interno, observe cuántas cosas puede haber, cuántos pensamientos puede abarcar y cuántas emociones pasan por allí. Simplemente mírenlas. Desde ese balcón, intenten buscar un ancla que sea un sonido, por ejemplo, el de su corazón. Y entonces en ese balcón, mírense las manos, también las podemos ver. No se fueron ni con el carro que pasó con la emoción, ni con el pajarito que pasó con el pensamiento. Ahora que estamos allí en ese balcón, miren hacia atrás la puerta del balcón
y crúcenla para volver aquí. ¿Qué pudimos percibir de todo eso que vimos pasar? Algo que sucede es que en toda nuestra historia y en la historia del lenguaje nos aferramos a las etiquetas que nos dan sobre las cosas. Por ejemplo, a Pepita, que es nuestra casa, nuestro caso de estudio, le decían que ella era muy tímida. No, es que Pepita es muy tímida, ella casi no le gusta jugar. Pepita es una social, le decían cuando estaba más grande. Y entonces todo el tiempo el pensamiento estaba amarrado a Pepita. Soy tímida, entonces me da miedo hablar. Además soy asocial, me da miedo hablar en público. Por aquí, Carito nos decía que ella en su mente vio el mar y le dio mucha tranquilidad. Y veía muchas olas, probablemente cargadas de pensamientos diferentes, pero ella no era el mar. Ella solo lo veía. Así como Pepita no es tímida. Eso que hizo, la hizo parecer tímida. O eso que quiere hacer, le hace sentir miedo. Pero entonces la separa del miedo. La separa de la timidez. No es Pepita la miedosa, es Pepita quien siente miedo de ir al Congreso. Eso no quiere decir que tiene miedo en todos los lugares de su vida. Entonces, separamos a Pepita de ese pensamiento grandote al que estaba amarrada, porque eso le estaba añadiendo un peso exagerado al que merecía ese síntoma. Entonces, Pepita, que siente miedo de hablar, la próxima vez que tenga un pensamiento, pues va a mirarlo desde ese balcón, lo va a sacar como protagonista del contexto y se va a poner a ella en el centro. Por ejemplo, yo le invitaría a que cogiera un papelito y escribiera su pensamiento y lo doblara y lo guardara y se lo metiera al bolsillo, para que en un acto simbólico se separara de él. Ya no está en su cabeza, ahora está en su bolsillo, pero sigue estando allí, solo que no es ella en completud. Entonces, desde ese lugar, yo veo que estoy teniendo el pensamiento de que soy muy miedoso y lo reescribo. Hablar en público me genera temor. ¿Y ustedes creen que cambia la relación con esa experiencia cuando yo me digo, es que yo soy muy miedoso? A cuando yo me digo, hablar en público me genera temor. Y entonces nos vamos a otra puntica de ese hexaflex que se llama la clarificación de valores. Yo creo que he hablado de valores todo el rato. ¿Y por qué es tan importante para la terapia de aceptación y compromiso los valores? Porque los valores representan como esos principios fundamentales que dan sentido a la vida de una persona. Entonces, no se trata de metas específicas, sino que es como la dirección general hacia la cual me muevo. Por ejemplo, si yo me digo a mí misma, quiero ser una buena madre, esa no es una meta, sino un valor. Por ejemplo, Pepita se pensará un valor que está bloqueado por su temor. Lo que pasa es que yo quiero contribuir a la sociedad. Entonces es esa cosa grande allá arriba que tenemos como una cosa que miramos a lo lejos, pero que es tan grande que no podemos salir corriendo, sino que tenemos que empezar a dar pequeños pasos. Entonces los valores, por eso allí hay una brújula, no son lo que buscamos puntualmente, sino que nos dan la dirección. Los objetivos son los pasos que damos hacia esa dirección. Por aquí Eliana nos decía que cuando no estamos claros de lo que sabemos, nos genera temor a hablar en público. Sí, probablemente ese es un pensamiento que pueda tener Pepita. Pero entonces allí lo que hacemos es trabajar desde su valor que quiere contribuir a la sociedad y ella no necesita abandonar su temor para poder contribuir a la sociedad.
Entonces, cuando trabajamos desde el valor, lo que hacemos es pensarnos en tomar decisiones que son coherentes con lo que realmente importa, aunque aparezcan emociones o pensamientos incómodos. Entonces, si se acuerdan de la metáfora de la que hablábamos antes, de la mochila llena de piedras que tenía que cargar, pues entonces los valores son los que van a decirnos, a pesar de que esta mochila pese tanto, yo voy a llegar. Son los elementos que realmente importan. Por acá tenemos otra puntica de nuestro Hexaflex que se denomina las acciones comprometidas y que van súper de la mano con los valores que habíamos hablado. Entonces, en la aceptación y compromiso, los valores no son solo la idea abstracta, sino que son como la brújula que guía nuestras acciones. Y entonces, las acciones comprometidas serían esos pasos que a veces pueden ser grandes o a veces pueden ser pequeños, pero que nos acercan a vivir de manera coherente con lo que más importa, con ese valor que nos importa, aun cuando surja malestar. Y aun cuando cargar el malestar nos pueda implicar sentir cansancio, sentir frustración, sentir, inserte aquí la sensación o el sentimiento de malestar que le implique a usted su malestar. Entonces, por ejemplo, hay valores que suelen ser importantes para muchas personas. Por ejemplo, la familia, la salud, el aprendizaje. Piénsense ustedes cuál es un valor importante para ustedes y también piénsense un paso pequeño que puedan dar esta semana en coherencia con ese valor. Ahora piensen qué pensamientos o emociones pueden aparecer para bloquear ese paso. Tal vez el miedo, la duda, el no soy capaz, el no puedo. Y cuando tengo esos obstáculos y miro mi brújula, ¿cuál mapa puedo trazar para que a pesar de esa carga tan pesada de la piedra o de ese obstáculo del no soy capaz, yo pueda seguir avanzando? Y entonces, ya en el ejercicio terapéutico de la clínica, este ejercicio lo que va a hacer es ayudar a nuestros pacientes a moverse hacia una vida con sentido, comprendiendo que el síntoma puede que reduzca, pero puede que no. Puede que desaparezca, pero puede que no. Y el sentido de esa vida va más allá de ese síntoma. Entonces, las acciones comprometidas son la traducción práctica de los valores. Entonces, los valores están allí como esta cosa que quiero alcanzar, pero las acciones comprometidas son ese paso que yo me comprometo a dar. Algunas veces podré dar unos pasos muy grandes, pero otras veces iré paso a paso. Entonces nos recuerdan que la vida con sentido no espera a que desaparezca el malestar. Entonces, hasta allí tenemos las 6 punticas del Hexaflex. Cuéntenme si tienen alguna duda de alguna de ellas. Aquí tengo una pregunta que me hizo alguien, que era que si el pensamiento propio o la etiqueta influenciaba esa sensación del sentido de la identidad. Entonces vamos, eso hace parte como del ejercicio de la difusión. Entonces, lo primero es que cuando dices marca el pensamiento propio de la etiqueta, es como que le da sentido a la identidad. Entonces, esto es un pensamiento que está muy fusionado. Está muy fusionado, es como que se identifica completamente con lo que el grupo piensa o valora. Entonces, esta idea que está afuera, que alguien me puso como una etiqueta, yo me la creí al punto que parece definir quién soy. Entonces, esta es una fusión cognitiva grandísima. Entonces, mi identidad depende de lo que el otro dijo de mí y yo percibí como real y entonces la tomo como verdad absoluta. Entonces, la difusión lo que haría allí es justamente empezar a desbaratar esto hacia todo lo contrario. Ayudar a ver los pensamientos
como pensamientos y no como hechos. Entonces yo le preguntaría a mi paciente, mira, vamos a ver qué están diciendo de ti, que tú sientes que es real. Soy muy miedosa. Y entonces empezamos a desbaratar su pensamiento. ¿Esto es un hecho o es un pensamiento? ¿Es un hecho o es una percepción? Y a partir de ese discurso empiezo a tomar distancia sin dejar de actuar según los valores de la persona. Y empezamos a identificar que ella puede tomar acciones comprometidas para elegir conscientemente si quiere que ese pensamiento que denominamos etiqueta sea la ruta de su vida o no. Aquí tengo otras preguntas. Dice para bloquear miedo, María, no entiendo cómo así que para bloquear el miedo, la angustia o la ansiedad. Bueno, voy a leerle la pregunta. Ella dice, para bloquear el miedo, la angustia, la ansiedad, la tristeza, paso a pensar en la alegría, en que todo tiene solución o esperanza. Entonces, realmente eso es una evitación experiencial, porque estamos queriendo usar la esperanza o el pensamiento positivo como un escudo, como para tapar esa emoción de angustia, de ansiedad o de tristeza, eh, para que no nos demos cuenta que tenemos una emoción dolorosa. Entonces, como que intentamos bloquear o arreglar la emoción en lugar de abrir un espacio y acompañarla. Entonces, allí lo que pasa con este tipo de síntomas es que empiezan a hacer ruido otras cosas que probablemente son mucho más ruidosas, pero que no son el síntoma que nos está generando dolor. Porque buscamos evitar darnos cuenta que sentimos angustia, que sentimos ansiedad o que sentimos tristeza. Entonces, bloquear las emociones o poner otro pensamiento, dígase usted, voy a ser alegre y todo tiene solución, la esperanza es la última que se pierde, la tristeza, el miedo o ansiedad pues siguen presentes. Entonces, la esperanza y la alegría siguen siendo elementos positivos y son útiles, pero solo si yo los uso como brújula, como ese lugar a donde quiero llegar, no como la anestesia de esperar a ver qué pasa, entonces me siento a esperar con mi maleta diciendo que no estoy triste, sino entonces si mi maleta y yo queremos ir hacia este lugar que es la alegría, entonces bueno, ¿cuáles son los pasos que yo voy a seguir para avanzar y actuar según este elemento que valoro, incluso sintiendo angustia, incluso sintiendo ansiedad? Entonces es como si la emoción fuera un mar lleno de muchas cosas. Entonces intentar bloquearla es como que usted pusiera un salvavidas y se agarrara. O sea, no por eso el mar deja de estar turbulento, no por eso deja de ser agotador estar en ese mar. Y no por eso significa que el mar se va a calmar. Lo que usted puede hacer es decir, ok, el mar está turbulento, tengo aquí este flotador, vamos a remar o vamos a patear por el agua sintiendo las olas, avanzando hacia la orilla. No sé si me expliqué en la diferencia. Por acá nos dice alguien que qué pasa si un paciente nos expresa que quiere la mochila vacía. O sea, como que quiere eliminar todo el malestar o dolor o dificultad. Bueno, eso es natural, pero es algo que en aceptación y compromiso vamos a decir que es un valor o una meta ilusoria. Entonces, la vida siempre va a traer acciones, pensamientos y contextos que son difíciles. Entonces, intentar eliminarlos completamente, pues es querer otra vez, con la metáfora del mar, pues es querer calmar el mar solo con un flotador. Pero allí, ¿qué tendríamos que hacer como terapeutas? Allí lo que tendríamos que hacer es validar su sentimiento de que es tan grande el síntoma que probablemente le tiene temor a acercarse a él y mirar qué hay en la mochila. Entonces yo le diría algo así como entiendo que no quiera sentir ese dolor. Tiene sentido que quieras vaciar toda esa mochila. Pero si esa mochila estuviera vacía,
qué cosas de tu vida importantes también se irían. Y entonces allí empezaríamos a hacer un ejercicio más de atención presente, de atención consciente, a de que a pesar de que hay emociones difíciles, pues también hay valores y elementos que van juntos. Entonces no podemos quitar todas las piedras de la mochila, pero podemos aprender a cargar la mochila de manera que no nos detenga. Entonces allí lo que yo te diría es que con tu paciente debes trabajar más, no en buscar el valor, sino en hacer consciente eso que está en su mochila que no ha sido todavía visto y escuchado. Por acá, eh, dice, pues me llevo a pensar que esta tarde o temprano nos van a desaparecer. Yo creo que la respuesta, Mindre, es exactamente la misma que le decía yo ahorita a María. No es como que van a desaparecer tarde o temprano. No es ponerlo en la desesperanza, sino comprender que esas cargas están allí y que debes hacerte la persona que las carga y decidir cómo las cargas. Y que a pesar de que hayan esas cargas, pues habrán otras cosas que también cargas que son más positivas y cercanas a tus valores y tus metas. Y me pregunta alguien por aquí qué pasa si el paciente no quiere soltar a un chico porque hay dependencia emocional y llegamos al punto de la clasificación de los valores. Sin embargo, no llega a la acción comprometida de ya no buscar al chico. ¿Cómo se puede proceder? Bueno, entonces allí, en este contexto, digamos, síntoma regente es la dependencia emocional, pues es frecuente que alguien identifique un valor, pero que la acción comprometida se vea bloqueada por la emoción o el pensamiento que está allí. Entonces allí hay que devolvernos un pasito atrás y empezar a validar la dificultad y normalizar esa resistencia que siente, porque yo veo que tu deseo de seguirlo buscando es muy fuerte, pero eso no significa que esté fallando. Es natural que quieras acercarte a algo que te es familiar. Entonces, allí es muy probable que ella esté intentando evadir porque no quiera sentir que otros la culpen. Entonces, la validación, cuando yo le digo, vale, esto es normal, es esperado, no por ello significa que debemos seguir aquí, no por ello significa que es la acción comprometida, adecuada hacia tus valores, pero eso no significa que yo no valide que está allí. Entonces, esa validación va a reducir la lucha interna y va a permitir que ella abra su mochila para explorar sin culpas. Y entonces allí empiezas a explorar la función del síntoma. Entonces, mira que ahí me devolví al principio del hexaflex. Vamos a buscar la función del síntoma para ella, no para los demás, no para la familia, no, para ella. ¿Cuál es la función del síntoma? ¿Qué gana ella al buscarlo o al no soltarlo? Tal vez evadir la sensación de soledad que le aporta. O sea, aquí estamos haciendo imaginaciones al respecto. Pero entonces cuando volvemos con ella a explorar la función del síntoma, vamos también a explorar los valores reales, ¿cierto? Entonces nos vamos a cuestionar cuáles son sus valores frente a las relaciones, frente a sí mismo, y empezar a intentar separar esas estrategias de evitación que la hacen perpetuar su dependencia emocional, porque es que son esas las que no quiero ver y entonces yo me digo, mejor me amarro a este flotador en vez de darme cuenta que el mar está turbulento. Entonces ahí es volver atrás a otro puntico del hexaflex y entender que siempre está interconectado. No es una línea en la que yo diga primero hago esto, luego esto, sino que lo termino de interconectar todo el tiempo. Y trabajaría con ella ejercicios de defusión para observar esos pensamientos de yo no puedo vivir sin él, yo lo voy a seguir buscando, como meros pensamientos que hacen parte de un miles de pensamientos que hay en ella y no como un mandato claro. Y ya cuando me devolví otra vez, puedo empezar a hilar
pasos pequeños hacia las acciones comprometidas. Yo no necesito pensar en no buscarlo. Ese es un paso así de grande. Entonces, fracciónalo en pasos más pequeños y manejables. No, es que el contacto cero a partir de hoy, para muchas personas ese será un paso posible, pero para otras será un paso demasiado grande. Entonces, como nos pensamos no técnicas, sino procesos, entonces pensamos en el proceso de esta persona y a partir de allí establecemos las acciones comprometidas con ella. Por acá tengo, me dicen si le respondí la pregunta. Por acá dice otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre difusión cognitiva y pensamiento alternativo? Bueno, la difusión cognitiva se trata de cambiar la relación que yo tengo con el pensamiento, no el contenido. Entonces, el objetivo es ver los pensamientos como palabras o como imágenes que pasan por la mente, no como hechos que debemos obedecer. Entonces, si por ejemplo teníamos el pensamiento de yo soy un fracaso, pues no lo cambio. Allí está. Mi pensamiento de soy un fracaso está aquí. Solo que yo voy a tomar distancia de él. Entonces yo ya no voy a decir soy un fracaso, sino que me voy a decir estoy teniendo un pensamiento de que soy una fracasada. Pero entonces le tomé distancia de él. Un pensamiento alternativo sería cambiar el contenido del pensamiento para que sea más positivo. Entonces yo le diría, estás pensando que eres un fracaso, ve y mírate al espejo y dite, a veces cometo errores, pero también tengo aciertos. Entonces, no, eso no quiere decir que esta técnica no sea efectiva, sino que esta técnica no refleja la difusión cognitiva. Aquí el objetivo es modificar lo que ella piensa, cambiando el pensamiento de soy un fracaso por yo también tengo aciertos. Pero en la difusión cognitiva lo que hacemos es tomar distancia y encontrar que ese pensamiento está allí y que a veces me genera más incomodidad que otra, pero que no por eso va a dejar de estar allí. Bueno, cada uno le da los valores un significado diferente dependiendo del contexto. Dice que cada uno le da a los valores un significado diferente dependiendo del contexto social. Por ejemplo, el respeto, para ella es respetar límites y para otros obediencia absoluta y no defraudar a alguien. Sí, en efecto, como desde este lugar miramos procesos, entonces cada valor es diferente para cada persona. No son universales en su forma completa. Hay algunos que se parecen, pero todos tienen un matiz y un significado según el contexto y la historia de la persona, según cómo ha vivido, según lo que espera de su vida. Entonces la definición no sería cuál es correcto o no, sino qué acciones conectan a esa persona con lo que realmente le importa en su vida. Bueno, aquí dice que bueno, por ejemplo, las violaciones y las pacientes no quieren hablarlo, ¿cómo abordarlo? Bueno, aquí sucede, pues eso es un tema normalmente muy tenso y fuerte de hablar, y forzar la narrativa, pues lo que está haciendo es revictimizar. Entonces allí lo que tenemos que hacer es respetar el silencio desde la intervención ética y empezar a validar y normalizar esa resistencia hablar del tema. O sea, no querer hablar de su trauma es comprensible y legítimo. Entonces está bien que no me quieras contar lo que pasó, pero eso no significa que usted no pueda aportarle en su proceso ni que esa persona no esté avanzando. Entonces la conversación no tiene que centrarse en hablar de eso, sino que tiene que centrarse en cómo afecta su vida en este momento y qué es lo que ella tiene como valor para recuperar o construir. Y a partir de allí, o sea, amarrarte al valor, es que vamos a empezar a dar esos pequeños pasos en los que probablemente llegará el momento en que habrá que hacer ejercicios de difusión y aceptación, pero no necesariamente hacia el hecho como tal. Entonces, si yo no quiero abrir la caja de Pandora, es válido y es comprensible, pero eso no quiere decir que por eso no voy a sanar
o no voy a generar una transformación en mí. Entonces, allí ya cuando estamos hablando del trauma, el trauma es una roca muy pesada en la mochila. No podemos quitarla de inmediato, ni sacarla de golpe. Lo que podemos hacer es aprender a caminar y movernos, elegir nuestro camino sin dejar que esa roca así de grande nos detenga. Que alguna vez desaparezca, sí, puede pasar, pero también puede que no. Entonces, mi función como terapeuta no será que ella hable de ello y que pueda hacer una lectura de eso desde otro lugar. Ni siquiera si estoy hablando desde la narrativa. Yo lo que tengo que plantearme desde el ejercicio terapéutico es cómo esta situación, incluso si no la conozco con detalle, afecta su vida actual y qué es lo que le importa recuperar o construir. Y desde ese valor y respetando que cada persona tiene un umbral de preparación para narrar o para procesar o para recontar su trauma, pues mantener ese espacio seguro que va a sostener la posibilidad de que ella haga una narración profunda cuando se sienta en confianza. Bueno, y entonces llegamos ahora a algo que era el centro del Hexaflex. Y entonces era esa flexibilidad psicológica que nos decía que si yo tenía más presencia y estaba más centrado en mi momento y en mi lugar y en mi yo alejado de los pensamientos, pues iba a poder tener acciones más coherentes con los valores. Entonces, la flexibilidad psicológica se traduce como la habilidad de vivir a pesar del malestar. Entonces, este concepto es central en la ACT y lo que va a decirnos es que nuestra capacidad de estar presentes con nuestros pensamientos, emociones y sensaciones, incluso aunque sean un trauma así de grande, incluso que sean un trauma así de chiquito, incluso cuando sean difíciles, desagradables, aún así podemos elegir acciones que estén alineadas con los que valoramos. Y no siempre tiene que ser fácil. Cuando hablamos de rigidez psicológica, nos referimos a esos momentos en los que reaccionamos automáticamente y evitamos la emoción incómoda o luchamos contra los pensamientos y nos alejamos de nuestros valores. Entonces, si nos imaginamos a Pepita, que nos está acompañando hoy en este viaje, pues Pepita evita hablar en público por miedo a sentir ansiedad. Entonces, la rigidez psicológica la hace posponer proyectos, no ir a los congresos, no aceptar nuevos trabajos, en fin. Pero la flexibilidad psicológica lo que va a permitirle es notar que siente ansiedad. Uf, y que yo siento una presión inmensa en el pecho, pero cuando yo me doy cuenta que esa ansiedad está allí, puedo aceptarla y tomar acciones consistentes con mis valores. Yo digo, ok, a mí me da miedo ir al congreso, siento mucha ansiedad, me empezaron a sudar las manos, tengo como taquicardia, pero cuando yo me doy cuenta de que esta es desde el síntoma y lo empiezo a aceptar, tomo una acción consistente con el valor. Ok, para yo poder ir al congreso, por lo menos hoy me voy a dar lugar de respirar. Y eso no quiere decir que fue al congreso, no le estamos pidiendo el paso así de grande, pero ya cuando acepta su ansiedad, encuentra que tiene que hacer una acción consistente con sus valores para poderla afrontar, para poder seguir con su ansiedad. No se detiene a esperar que le llegue un ataque de pánico, por ejemplo. Para visualizarlo, piensen en esto. Entonces, ustedes ven allí la imagen, hay un jueguito de esos que no tengo ni idea cómo se llama. Si alguien sabe cómo se llama, por favor me escribe el nombre del jueguito en el chat porque no sé cómo se llama, pero eso sube y baja y tiene muchos colores. Entonces, en una mano están todas las experiencias internas y en la otra mano están las acciones basadas en los valores. Y en medio de todos esos aros están todos esos 6 elementos de los que hablábamos en el Hexaflex. La flexibilidad nos permite seguir moviendo el jueguito manteniendo el equilibrio y no simplemente dominados por el malestar. Entonces, si fuera el malestar la experiencia interna, si yo muevo solo esta mano, pues entonces el jueguito se me va a ir para allá, no va a moverse de manera armónica. Pero si entonces yo también en la otra punta tengo mis acciones basadas en valores,
pues puedo empezar a equilibrar todos estos elementos. La flexibilidad psicológica nos motiva a estar en constante acción y nos permite movernos con el dolor en lugar de luchar contra él. A veces esa es la primera petición de una persona cuando te llega a consulta, es que yo quiero dejar de sentir ansiedad. Entonces no se trata de eliminar el malestar, sino de aprender a actuar hacia lo significativo. Entonces así el síntoma deja de ser un obstáculo así de grande y se va convirtiendo en un obstáculo más pequeño, o incluso se convierte en una puerta de entrada hacia lo que es valioso, porque es lo que me permite ver que es válido para mí. Entonces, devolvámonos a Pepita. Pepita llega a sesión con unos síntomas que habíamos dicho que era de ansiedad social, y empezamos en conjunto a identificar esos elementos del Hexaflex. Entonces ella se da cuenta y puede tener claro que siente miedo a hablar en público. Y esa sería la aceptación. Y aprende a notar que los pensamientos de miedo que tiene son normales, pero que no son ella. Y allí está el yo como contexto. Y que incluso me puedo desidentificar de ellos. Allí está la difusión. Y que pueden mantener la atención a la interacción, que sería ir hacia sus valores, incluso ante el malestar. Y eso es el momento presente. Entonces ella recuerda que valora la comunicación, el intercambio de saberes, y que esos son los valores que la guían. Y finalmente decide continuar creando pasos para poder, incluso con su ansiedad, ir al Congreso. Entonces allí estamos elaborando las acciones comprometidas. Y entonces aparece otro contexto que también aparecía entre líneas en lo que me comentaban en el chat, que es la desesperanza creativa. Y es poderle mostrar al paciente cuando luchar deja de ser funcional. Cuando yo digo, es que yo quiero tener la mochila vacía. Entonces aquí no hablamos de quitarle la esperanza al paciente frente a ese valor ilusorio que tiene, sino de mostrarle con mucha sensibilidad que sus intentos por controlar, evitar, suprimir el malestar, pues hasta el momento no han sido funcionales. Entonces, por ejemplo, si Pepita me dice, no, doctora, algún día cuando yo ya no sienta miedo, yo me voy a presentar. Entonces, en sesión exploraríamos si realmente no enfrentar el miedo, sentarse a esperar, le ha dado resultado. O la ansiedad sigue allí. Y entonces le haríamos preguntas. Ay, se me fue. ¿Dónde estoy? Desesperanza creativa. Ahí. Y entonces le haríamos preguntas socráticas. Por ejemplo, ¿qué has intentado hasta ahora para controlar tu ansiedad? ¿Y qué costo ha tenido sostener esas estrategias? ¿Ha funcionado o no ha funcionado? ¿La ansiedad se ha ido o sigue allí? Cuando la persona reconoce que esas estrategias la cansan, pero no la liberan, allí aparece la posibilidad de abrirse otro camino. Entonces, eso lo llamamos desesperanza creativa, porque justamente es darle a conocer al otro que cuando dejamos de insistir en lo que no funciona, surgen otros espacios para crear alternativas nuevas que puede que funcionen. Entonces, aceptar, observar y actuar en una dirección hacia los valores, pues es la estrategia que vamos a proponer. ¿Qué le dirían ustedes a Pepita para equilibrar esa validación con la esperanza creativa, para que ella no sienta que es una derrota, sino una invitación a cambiar su estrategia? Claro. Es, por ejemplo, yo le diría algo así como, Pepita, ¿cuántas veces has esperado sentirte lista para hablar en público? Capaz si Pepita me dice, no, pues un montón. Por aquí le dirían que parece que no le ha dado buenos resultados, que puede cambiar la estrategia. Ese es el mensaje de fondo. Pero entonces quien lo debe descubrir es Pepita. Yo le digo, entonces parece que esa estrategia de esperar a que la ansiedad se vaya, pues no sé, habría que evaluarla. ¿Tú crees que te ha acercado a tus metas o crees que te ha alejado? Pepita me diría, no, pues yo sigo aquí sin poder hablar.
Entonces, cuando ya Pepita logra identificar que esa estrategia efectivamente no ha sido funcional, entonces ahora sí le hacemos el feedback y decimos, bueno, eso muestra que esta estrategia no te funciona. ¿Qué pasaría si dejaras de insistir en que primero debes sentirte tranquila? Y esto va a abrir una puerta a Pepita para que en lugar de seguir empujando la misma puerta cerrada de yo tengo que calmarme para poder hablar, pues se dé cuenta que puede mirar a su alrededor y encontrar otras salidas. Aquí alguien nos dice que si hay que escudriñar la raíz del temor, hay que explorar con el paciente a fin de entender por qué le causa miedo. Y bueno, esta postura vendría de otro tipo de enfoques en donde el objetivo y la hipótesis para trabajar en terapia es comprender el origen de la emoción. Y que comprender el origen de la emoción va a ayudar a responderla. Desde aquí en el de la aceptación y compromiso, pues miramos desde otro lugar. No necesitamos tanto entender por qué aparece el miedo, sino cambiar la relación que el paciente tiene con ese miedo hoy, aquí y ahora. Entonces el objetivo no es encontrar la respuesta en el inicio del miedo, sino abrir un espacio para que a pesar de que sienta miedo, pueda hacer acciones coherentes con sus valores sin que el miedo dirija su vida. Entonces, imagínese que usted tiene un vecino muy ruidoso. Tú puedes pasarte años investigando por qué es que el vecino pone la música tan duro, por qué grita, qué infancia tuvo, si le gritaban de chiquito, no, de dónde viene tanto ruido. Pero eso hace que el ruido siga allí. El ruido no lo vas a cambiar. Lo que la CTT propone es aprender a vivir en tu casa, incluso con ese ruido. Por ejemplo, podrías poner música que te gusta, y eso no significa que no vamos a explorar la historia del miedo. Claro que podemos buscar su causa y claro que podemos preguntar e indagar por los contextos en el que surgió, pero no para encontrar una causa definitiva, sino para entender cómo esos patrones de evitación han creado unos pensamientos a los que yo me he aferrado y cómo esos pensamientos interfieren en mi vida. Entonces, ¿qué pasaría? Es una pregunta más reflexiva. ¿Qué pasaría si yo fuera por allá al origen del miedo, encontrara el origen del miedo, pero aún así siguiera teniendo miedo? Que ese miedo no se fuera del todo. ¿Qué cosas seguirían siendo importantes para esa persona que valdría la pena caminar aún con ese miedo? No sé si me expliqué. Entonces, aquí hablamos de la desesperanza creativa. No, bueno, voy a volverlo a intentar. No dejo de vivir en mi pasado, miedo al que pueda pasar si tomo una decisión. Entonces, volvamos al miedo. ¿Qué cambiaría en tu vida si conoces el origen del miedo y aún así sigues teniendo miedo? Si yo te diría, mira, el origen del miedo es esta ficha naranja. Usted me dice, gracias, y ahora yo qué hago con esta ficha naranja. ¿Dónde la pongo? Pues puede que dé muchas respuestas, pero no encuentra necesariamente la función que hoy cumple el miedo en tu vida. Entonces, allá hay que empezar a hilar, sí, en su raíz histórica, no intentando escudriñar el origen del miedo, sino qué hace cuando siente miedo y qué pierde al hacer eso. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Pepita, pues ella evita relaciones, se aísla, se calla, pero ¿qué pierde al hacer eso? Pues pierde conexión, pierde autenticidad. ¿Y qué valor está en juego cuando pierde esas cosas que no hace porque siente miedo? Ah, pues pierde el miedo a tomar decisiones, a sus relaciones significativas. Entonces, incluso sin poder conocer toda la causa, podemos empezar a trabajar con esa emoción de lo que siente frente al miedo y empezar a aceptarlo y empezar a desenredar ese pensamiento al que estás fijado.
y reconectar con lo que sí es importante para ti, con la relación significativa. Es como que si tú tienes una espina clavada en el pie, tú puedes esperar años buscando el árbol del cual vino la espina, o si fue un rosal, o si fue una swingla, en qué momento exacto se cayó, quién la dejó ahí, por qué la pisó. Pero entonces lo que te diría la aceptación y compromiso es, venga, esta espina te duele, tu vida está detenida por esta espina, entonces vamos a ayudarte a caminar con esta espina, aunque te duela hacia donde quieras ir. Y poco a poco iremos encontrando si hay forma de sacar la espina o no. Entonces digamos que no es el objetivo de la terapia adentrarnos hasta la raíz del síntoma, sino trabajar en el aquí y en el ahora con lo que esto causa en ti. Ahora hablamos de algo que es muy importante en el ACT, que es el uso de metáforas. De hecho, yo he dicho un poco de metáforas aquí, todo el tiempo las hago, pero es porque las metáforas no son adornos, son como la médula espinal de la terapia. Entonces, una metáfora bien elegida puede llegar donde muchas veces una explicación racional o no alcanza o no conecta con la experiencia vivida del paciente o genera mucha inquietud y mucho malestar escuchar. Entonces, por ejemplo, yo puedo explicarle la difusión a mi paciente como las hojas del río y le puedo decir que los pensamientos son hojas que van flotando en la corriente y que no necesitamos detener todos los pensamientos, solo dejarlos pasar. Y le puedo contar que las acciones comprometidas es que usted, por ejemplo, va en un autobús y que hay mucho ruido, pero aún así usted sigue manejando hacia su destino. También hay una metáfora en la ACT que es sobre las arenas movedizas que nos explica la evitación experiencial. Entonces, si usted se ve una película o se para en una arena movediza, usted encuentra que entre más lucha por salir, pues más se hunde. La salida de la arena movediza es dejar de luchar y buscar otra manera de salir, que sería agarrarse de algo para poder jalarse. Y los valores pues se explican como una brújula, que no necesariamente son el camino, ni te dan el camino, no te quitan los obstáculos, pero lo que te dan es la dirección hacia donde debes caminar. Las acciones comprometidas son como si fuéramos un jardín. Yo no puedo controlar el clima, no puedo dejar de sentir temor, por ejemplo, pero sí puedo elegir qué semillas plantar y qué semillas voy a cuidar. Entonces, hagamos un ejercicio y es pensarnos un momento de dificultad reciente e intentar traducirlo en una metáfora. No necesita ser una metáfora propia, una metáfora que hayan escuchado. No tengo claro cómo puedo ayudarte con eso. Por ejemplo, hay una metáfora que es muy común que uno escuche, no sé si también la han escuchado ustedes con sus pacientes, y es que ese síntoma es como si fuera remar contra la corriente. Entonces, cuando yo logro visualizar el síntoma como que estoy remando contra la corriente, también puedo encontrar otras metáforas que desde un lenguaje que no sea tan, pues haga otra cosa, por ejemplo, sea tan literal, nos abra la posibilidad de pensarnos con flexibilidad psicológica ese dejar remar contra la corriente. Entonces, habría algo, decir como algo como que pues es que la solución tal vez sea aprender a surfear las olas. Entonces, ese cambio del lenguaje, eso de decir con imágenes emocionales o imágenes visuales o incluso con metáforas, lo que no siempre podemos decir, saca el pensamiento o al sentimiento como protagonista del contexto y va a permitir verlo desde afuera como un observador. Y entonces desde allí también pues hay una manera de habitar el sufrimiento distinta. Entonces las metáforas en la terapia de aceptación y compromiso no buscan convencer al otro,
sino abrir la experiencia y el sentido que el otro le da a esa percepción de su síntoma. Y aquí entonces encontramos que la relación terapéutica, pues es el contexto donde todo esto se integra. Es el lugar donde el síntoma va a poderse resignificar. Sí, claro, esa es una muy buena metáfora y se usa comúnmente en la terapia de aceptación y compromiso, que es estar en una estación de tren y ver todos los vagones que hay y ubicar los pensamientos en alguno de los vagones y elegir la posibilidad de subirte a ese vagón o a otro vagón. Entonces, aquí encontramos que este interactuar con el otro también es transformación en sí mismo. Es el lugar donde el síntoma va a poderse sentir seguro de decir lo que siente, de arrojar su mensaje para poder empezarse a ver de manera objetiva y separada del yo en el contexto. Entonces, en la relación terapéutica, nos vamos a plantear como un entorno seguro de presencia, de aceptación, de acompañamiento del terapeuta, permitiendo que el paciente explore sus síntomas sin juicio. Es por eso ahorita que decíamos, es que si queremos, si ella no quiere hablar de eso, pues está bien. ¿De qué sí quiere hablar? Entonces, esto lo que va a facilitar es que el otro nos vea como un espacio fértil en el que puede arrojar su síntoma y florecerá y nos deje de ver como un obstáculo, sino que se convierta como en una señal hacia su camino. Entonces, nuestra forma como terapeutas de responder a los síntomas puede abrir nuevos sentidos en la persona o reforzar patrones antiguos. Por eso, cada intervención debe ser alineada con los valores y los objetivos del paciente. Y por eso les decía yo hace unas 3 slides que nos pensábamos desde el proceso, no desde la terapia o la técnica en específico. Porque el terapeuta va a empezar a actuar no solo como un educador ni como un acompañante, pero nunca va a actuar como un solucionador. Entonces, la relación no va a buscar que el síntoma desaparezca, sino que va a crear un espacio para que ese otro pueda aprender de él y se conecte con las otras cosas que están alrededor del síntoma, pero que no puede ver por estar aferrado al síntoma. Entonces, las características del terapeuta pues son esenciales, ¿no? La presencia, la aceptación, la flexibilidad, la creatividad, la sensibilidad ética y pues los respetos profundos por lo que es importante para ese paciente. Esas cualidades van a permitir que el paciente se sienta seguro para explorar su síntoma y encontrar el sentido en él. Antes de avanzar con Pepita, quisiera preguntar si hay alguna duda sobre todo este entramado teórico-práctico del Hexaflex y su materialización en la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, acá me pregunta, ¿el Hexaflex es la terapia en sí misma? Entonces, el Hexaflex no es la terapia en sí mismo, es más bien como el mapa o el modelo en el que se para la terapia de aceptación y compromiso para fortalecer en la persona. Entonces, digamos que la terapia es el proceso clínico que ocurre en esa relación con el paciente, ¿no? Las conversaciones, las metáforas, los ejercicios experienciales, la conexión con los valores, pero el Hexaflex es como la brújula que vamos a usar para orientar la intervención, buscando pues esta flexibilidad psicológica que sería el núcleo de la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, si nos fuéramos a hacer un viaje, la terapia sería el viaje, con sus pasos, sus tropiezos, el sol, la lluvia, pero el Hexaflex sería como el mapa que nos va a mostrar todos los caminos que hay posibles en ese lugar y nos va a permitir ver el viaje desde el lugar real en el que lo quiero ver, sería valioso para esa persona. Y normalmente lo que nosotros hacemos es explicarle al paciente en una fase psicoeducativa qué es esto del Hexaflex en un lenguaje sencillo y vivencial para que también él pueda tener ese mapa y encontrar
hacia dónde navega. Entonces acá me pregunta que si se trabaja el miedo con la somática, entendiendo que el miedo se aloja en el cuerpo. Entonces, bueno, en efecto, el miedo no solo es un pensamiento y muchos pensamientos no son solo un pensamiento, sino que traen experiencias fisiológicas, conductuales al mismo tiempo. Entonces, sí y no. Se puede trabajar el miedo desde lo somático, pero con una diferencia respecto al enfoque. Entonces, no sería puramente corporal, sino que vamos a buscar abrirle el espacio. No vamos a intentar sacarlo del cuerpo como lo haríamos desde un enfoque somático, sino que vamos a revisar cómo se presenta en mí, a sentirlo con conciencia y aprender a responder desde los valores allí. Entonces, por ejemplo, vamos a notar dónde se siente el miedo, en el pecho, en la garganta, en el estómago, y vamos a empezar por observarlo. Entonces, sí, cuando siento miedo, tengo el corazón acelerado, mi respiración está corta, uy, sí. Y entonces, estando allí en ese reconocimiento del síntoma, lo que vamos a hacer es buscar que la persona no se fusione con la emoción, sino que la observe de manera observadora. Entonces, en lugar de pensar y luchar contra la sensación, lo vamos a invitar a caminar hacia ella. Imaginar que el cuerpo, por ejemplo, se expande para dejar el miedo estar. ¿Qué tan grande es el miedo? ¿Qué tan grande necesitamos ser para que todo el miedo quepa? Y entonces también vamos a empezar a notar que ese cuerpo no solo aloja el miedo, también puede moverse hacia otros lugares. Y entonces, digamos que allí estaría la diferencia entre el enfoque somático. O sea, sí trabajamos el cuerpo, pero no como técnica de descarga o de eliminación, sino más bien como un ancla que nos va a permitir abrir la conciencia y la aceptación de ese síntoma. Dice que cómo manejamos el miedo y cuándo se perciben los efectos paranormales atendiendo a los pacientes con estos miedos. No entiendo lo de paranormal, hablamos así como de presencias, energías, voces, ¿sí? Viendo de que me digan. Ok, dice que sí. Bueno, pues lo primero es que nosotros no vamos a pelear como terapeutas con la forma en la que el paciente explica su vivencia, manteniendo unos límites claros entre lo que sería esperado para su funcionalidad y para algo que afecte su vida cotidiana. Entonces, el foco no va a ser discutir con el paciente si este síntoma en efecto es real o es paranormal, sino que vamos a buscar reconocer el impacto real del miedo en su vida. Si identificamos que hay un elemento biológico que está afectando, pues entonces yo interconsulto con psiquiatría, por ejemplo. Pero como tal, yo no voy a trabajar con buscar la causa de si esto es paranormal o no. Vamos a ir como más allá de la explicación literal del fenómeno y más bien encontrar cómo se relaciona el paciente con eso que siente. ¿Qué hace que sienta? ¿Qué cosas evita por miedo a eso? O al contrario, ¿qué cosas hace cuando ese síntoma aparece? Y ya en casos muy específicos que tengan asociado un componente místico, un componente de delirios, raya, alucinaciones, pues trabajaremos de manera conjunta a cómo podemos acompañar ese síntoma sin entrar a influir en su funcionalidad, pero sí reconociendo cómo vamos a ver los valores de esa persona y cómo se están viendo bloqueados cuando este síntoma aparece. Y entonces vamos a hacer difusión y ayudar a tomar distancia de los pensamientos asociados. Entonces, en lugar de yo pensar, es que esa es la presencia que me dice que haga cosas, entonces estoy teniendo el pensamiento de que hay algo que me va a dañar y permito hacerme consciente de lo que hay, ¿ok? Y qué siente además mi cuerpo.
sin intentar expulsarla. Dice que ella se paraliza cuando le da miedo. Pues cuando el miedo es muy intenso, pues la respuesta de huida o lucha de congelamiento, pues hace que esa sea una de las posibles respuestas. Allí que tendríamos que trabajar desde la ACT, pues no eliminar esa reacción, sino empezar en ampliar la capacidad de moverse, incluso cuando cuando la parálisis aparece. Entonces, si esa es la relación que hay ante el miedo, entonces vamos a empezar a hacer microacciones pequeñas cuando surge el miedo. No necesitamos salir corriendo. Necesitamos podernos decir en voz baja, sigo aquí. Y así poco a poco vamos a ir conectando con los valores. Entonces, con todo eso en mente, ¿qué podríamos hacer con Pepita? Quién se atreve a decir qué hacemos con Pepita? Esos son como los pasos de un plan de intervención. ¿Qué haríamos en el caso de Pepita que tiene ansiedad social? Pues para guiarla en su proceso y acompañarla. Alguien que se atreva. Entonces, por ejemplo, ¿qué haríamos en esa evaluación inicial de Pepita y en la formulación del caso? ¿Qué buscaríamos hacer desde esta mirada de la aceptación y compromiso? Entonces, por ejemplo, en esa evaluación inicial y en la formulación de caso, nos plantearíamos el objetivo de comprender cómo se manifiesta la ansiedad social en Pepita, qué mantiene el problema y cuáles han sido sus intentos de solución. Entonces, ya cuando yo me planteo esos objetivos como terapeuta, pues entonces tengo unas acciones a realizar, que sería pues crear una entrevista clínica en la que busque explorar su historia, su contexto y sobre todo el impacto funcional en la vida de esa ansiedad que ha tenido Pepita. Cómo ha construido una serie de herramientas que carga en su mochila que están haciendo que el síntoma sea más grande. Y también indagaremos cuáles son las estrategias que ha tenido de afrontamiento que han sido funcionales para decirle y fortalecerla y cuáles al contrario no, y poderlas mirar desde la desesperanza creativa. También haríamos una construcción de un análisis funcional en términos de la CT. Entonces encontraríamos, por ejemplo, qué emociones evita Pepita cuando siente ansiedad. ¿Qué acciones evita Pepita cuando siente ansiedad que a corto plazo reducen su malestar, pero que a largo plazo pues limitan su vida? ¿Y cómo podemos ayudar a Pepita a hacer conciencia de ese síntoma, pero también a hacer conciencia de todo lo que evita por no darle el lugar a ese síntoma? Y entonces, después, en el segundo paso, que sería establecer la alianza terapéutica y hacer una psicoeducación, pues yo ya les dije qué haría. Les explicaría cómo funciona esto del Hexaflex en un lenguaje sencillo. Y también aprenderíamos juntas de la ansiedad social como parte de la experiencia humana. Si ustedes recuerdan, ayer hablábamos de la ansiedad como un elemento que toda la vida, incluso no de Pepita, sino de toda la vida humana, había sido útil pues para preservar la especie. Entonces, como es un sistema que hace parte de Pepita, pero que estamos activando de una u otras maneras. Y entonces eso lo que me va a permitir es normalizar la ansiedad como parte de la experiencia humana. No por normalizarla significa que las respuestas que está teniendo Pepita son las que vamos a reforzar. Y entonces luego, ay, se me fue, vuelve. Luego trabajaríamos en los procesos del y empezaríamos a identificar esas punticas del Hexaflex y a trabajar alrededor de ellas. Entonces, tendríamos la meta clínica, por ejemplo, de ayudar a Pepita a observar sus pensamientos dentro de la puntica de la difusión cognitiva. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer para que se me van a juzgar y el voy a quedar en ridículo sean percibidos como eventos mentales y no como realidades absolutas? Entonces, empiezo a activar estas estrategias que van a permitir a Pepita
desanclarse del pensamiento como el todo absoluto y, por ejemplo, haría una de las técnicas que ahorita hablaban del tren de pensamientos y cómo cada uno de esos vagones tiene un pensamiento de esos. Me van a juzgar, voy a quedar en ridículo, me voy a equivocar, me van a dar ganas de hacer chichi justo cuando esté afuera. Y todos son pensamientos que están allí en uno de los vagones del tren, pero entonces yo lo puedo mirar sin necesidad de subirme a él. Y también la voy a ayudar a practicar frases como estoy teniendo el pensamiento de que voy a ser rechazada. Y que cuando aparezca el pensamiento así de grande de voy a quedar en ridículo, pueda entrar a su yo presente y recordarse que ella está teniendo el pensamiento de que va a quedar en ridículo, que no es una ridícula. Y entonces trabajaría con Pepita la aceptación y promovería la apertura hacia sus sensaciones físicas. Ahorita alguien hablaba de lo somático y el miedo. Y entonces sí, la invitaría a encontrar las sensaciones físicas que le genera tener esa ansiedad. Pues entonces Pepita suda, tiembla, le da taquicardia. Y entonces podemos trabajar con ella ejercicios experienciales de notar dónde en el cuerpo aparece la ansiedad y cómo la puedo acompañar con respiración amplia. Entonces yo la conduzco a pensar qué tan grande es la ansiedad, qué tanto necesitas respirar para que quepa toda dentro de ti, de qué color es, cómo se ve, y empiezo a darle un lugar a la ansiedad fuera de ella. También les conté que se podría plantear un ejercicio de cargar su ansiedad cuando tenga que hablar en público. Entonces, en lugar de luchar con ella, ok, voy a llevar la ansiedad en mi bolsillo, entonces voy a escribir todo lo que estoy sintiendo de ansiedad antes de llegar a mi congreso y poco a poco lo voy a partir, lo voy a meter en el bolsillo para que esté conmigo, pero aún así no luche contra mis valores. Y entonces para trabajar la atención al presente, vamos a entrenar el contacto con el aquí y el ahora para evitar que se quede atrapada en ese juicio de soy una ridícula. Y entonces, ¿qué tal que cuando aparezca ese pensamiento nos anclamos con la audiencia real y no con las imágenes catastróficas de que me voy a hacer chiche en el escenario? Entonces, ¿qué tal si antes de entrar al escenario buscas la persona que esté más lejos? O haces un ejercicio de contención eh, sobre los sentidos y entonces buscas algo que puedas ver de color rojo, algo que puedas escuchar que parezca que es rojo, algo que uno pudiese tocar pero que también es rojo, algo que puede oler pero que también es rojo, algo que puede saborear, pero que es rojo, y eso le va a permitir entrar en contacto con el aquí y el ahora desde su cuerpo, desde su respiración, y va a quitar a la ansiedad del lugar principal en la escena. Y entonces luego seguimos bajando en este plan de intervención, en nuestro Hexaflex, y hablamos del yo como contexto, y entonces, ¿qué voy a hacer yo con ella? Pues voy a desarrollar una perspectiva de observadora. Y entonces le voy a decir, vamos a empezar a narrarnos que eres más que tu miedo y que tu historia es más grande que tu ansiedad. Y vamos a empezar a identificar en qué otros lugares ella se narra diferente a la ansiedad. Por ejemplo, podríamos anclarnos al mindfulness y ayudarla a visualizar el cielo y ver las nubes como las emociones pasajeras. O conectaríamos, por ejemplo, como con el ejercicio que hicimos hoy del balcón. Y allí estoy trabajando el yo como contexto. Pero podemos seguir avanzando un poquito más en ese hexaflex y hablar de la clarificación de valores de Pepita. ¿Qué es lo que realmente le importa a Pepita más allá de su ansiedad? Por ejemplo, yo entraría con una pregunta circular y es, bueno, si no hubiera ansiedad, ¿qué te gustaría hacer en ese congreso?
Y entonces trabajaríamos con tarjetas de valores para priorizar la contribución, para generar planes para poder realizar y amarrarnos a las acciones comprometidas, que ya sería diseñar conductas alineadas con los valores, aunque aparezca la ansiedad. Entonces, eso, por ejemplo, ¿qué es? Pues hacer un plan en concreto. Entonces, ya sé que si voy a sentir ansiedad, voy a hacer este ejercicio que me aprendí del 5-4-3-2-1. Voy además a preparar la ponencia y me voy a grabar para mirar cómo lo estoy diciendo. Voy a ensayarlo frente a mis amigos. Eh, Voy a participar en el contexto, en el congreso con la disposición de ansiedad, pero sin que esto me paralice. Entonces ya cuando tengo un plan, puedo empezar a identificar qué tan grandes o pequeños van a ser esos pasos que va a dar la persona para conseguir ir en dirección a sus valores, aún con el síntoma de ansiedad. Y ya luego, pasando al cuarto elemento de este plan de intervención, pues crearíamos un plan de crisis y de autorregulación. Y eso que después vamos a dotar a Pepita de las herramientas para manejar sus picos de ansiedad sin evitar la situación. O sea, que todas las herramientas que ella ha podido utilizar para anclarse en esta relación terapéutica la doten de herramientas para manejar su malestar en otras situaciones sin que eso signifique eliminar el malestar para poder hacer las cosas. Entonces aquí podríamos utilizar, por ejemplo, tarjetas de apoyo, el plan escrito. Vamos a intentar conectar con los valores antes de entrar. Podríamos, por ejemplo, trabajar estrategias de grounding para trabajar si la activación es muy alta. Y entonces también haríamos una evaluación de ese proceso y ese cierre y entonces monitorearíamos los avances y ajustaríamos al plan. Entonces allí podríamos, por ejemplo, proponer escalas de inicio y de fin de proceso frente a la sensación y el síntoma. Podríamos revisar exposiciones graduales a otras situaciones sociales que generen menos temor que el Congreso, pero que permitan poner en acción este plan de crisis y autorregulación que se ha creado. Y sobre todo empezaríamos a reflexionar sobre cómo nuestros valores nos guían. Entonces, no es que la ansiedad necesite desaparecer de la vida de Pepita, no es que el trauma deje de hacer ruido, no es que se desaparezca el síntoma somático o el síntoma físico, es que aprendamos a vivir con ellos sin dejar que manden en nuestra vida y tomen el papel protagónico más grande que lo que nosotros mismos necesitamos respecto al ejercicio, que en este caso sería pues la ansiedad social de Pepita. No sé si ustedes se piensan en ese síntoma que trabajaron y que trajeron para acá y crean un plan de intervención para esa persona de la cual hicieron el síntoma. ¿Cuál creen que es el elemento más fácil y el más difícil de replicar? Cuéntenme un poquito en el chat. Aquí me dice, doctora, el paciente se queja de presencia de espíritus y yo no le creía, pero una vez sentí esa presencia y me paralizó. Y entonces yo le creí. Entonces allí yo creo que habría que pensarse ok, tú también eres humana y también puedes estar expuesta a un síntoma asociado a. Entonces volvemos al punto inicial. ¿Cuál es la funcionalidad entonces de ese síntoma y cómo lo puedo acompañar desde la validación? Dice, si en el ACT no buscamos cambiar los pensamientos, entonces ¿para qué sirve la terapia? Bueno, en el ACT no buscamos borrar los pensamientos porque eso sería como pelear con las olas del mar o como con las arenas movedizas. Entre más lucho con ellos, más me hundo. La terapia lo que va a hacer es ayudarnos a aprender a surfear las olas, es decir, a relacionarnos de otra manera con la mente y con el cuerpo y ayudar a que el paciente deje de gastar toda su energía
en intentar buscar el origen de su malestar o que deje de gastar toda su energía en controlar lo incontrolable que sería el síntoma y que la dirija a lo que de verdad es importante para él. Entonces, eso va a hacer que en casos de de que haya síntomas que no se pueden cambiar, por ejemplo, que son físicos o que son biológicos con los que tendré que convivir todo el tiempo, pues que no sea simplemente el tormento de cargarlo, sino que sea una cosa más que tengo que cargar junto con las otras cosas buenas que están. Y si el síntoma, por, en cambio, pues es un síntoma que responde a cómo me relaciono yo con él, pues el síntoma disminuirá. Y por acá tengo otra pregunta que dice, ¿cómo sé que un paciente está listo para pasar de la acción, de la aceptación a la acción comprometida? Entonces, yo creo que no se trata de un momento mágico en el que el paciente esté listo, sino de cultivar la flexibilidad psicológica. Un paciente puede sentir miedo, dolor, dudas y aún así puede dar un pequeño paso a sus valores. Entonces, es poder valorar y reflejarle a él esas señales cuando empieza a dar pasos hacia sus valores. Entonces, aunque sigo sintiendo esto, quiero intentarlo. Entonces, no necesitamos esperar a que desaparezca el síntoma, sino aprendernos a mover a pesar de ellas. Dice, ¿cómo enseñarle a remar a un paciente? Es cuando nunca ve los remos. Me encanta esa metáfora. Bueno, primero, pues habría que, antes de enseñar a remar, mostrarle qué son los remos. ¿Sí? Cómo se sienten en la mano, dejarlo que los explore sin prisa. Y entonces eso traducido a la terapia equivale a que el paciente experimente con pequeños ejercicios de contacto o, por ejemplo, ejercicios hacia la difusión sin esperar que lo logre a la perfección, sin esperar que con el ejercicio que yo hice en sesión, que duró 5 minutos y que tomó 1 hora de reflexión, haga que el paciente coja el remo el siguiente día. Entonces, remar no es quitar las olas. Podemos mostrarle que el agua va a seguirse moviendo y que a veces habrá tormenta, pero que otras veces habrá calma, que algunas veces será más fácil remar que otras. Pero el valor de los remos como tal no es controlar el mar, sino darle la dirección a pesar del mar. Y entonces es allí donde tienes que empezar a trabajar con el paciente sobre qué es lo que está evadiendo realmente, el remo o el mar. O sea, cuál es la sensación que le genera más malestar y cuál es su síntoma. O sea, el mar al que no quiere acercarse, donde no quiere coger los remos, o el mar que le genera el malestar porque mejor no se acerca al mar. Y pues muchas veces los pacientes llegan como con la expectativa de que la terapia sea no el remo, sino el barco a vapor que les enseña y les hace todo el trabajo. Pero entonces lo que vamos a hacer desde la terapia de aceptación y compromiso, pues es recordarle que la fuerza está en sus brazos. La terapia pues, les presta el bote, los enseña a usar los remos y los acompaña. Y dice cuánto tiempo puede durar este proceso de recuperación para vencer el miedo, el estrés o la ansiedad. Bueno, lo primero es que en la terapia de aceptación y compromiso no hablamos de recuperación como el destino. O sea, no es como el destino, la fecha de llegada, sino que es un proceso continuo de aprendizaje y de flexibilidad psicológica. Y respecto al tiempo, pues el tiempo varía muchísimo porque como aquí nos pensamos procesos, no una estrategia clara, pues depende de cuál es la historia de vida de la persona, de cuáles son sus recursos personales, de cuál es su nivel de compromiso con la práctica, de cuál es su nivel de compromiso fuera de las sesiones para exponerse a estas situaciones, para poner en práctica sus planes de acciones comprometidas, cuáles son sus expectativas. Entonces, yo siento que pensarnos el tiempo es como intentar pensar cuánto tiempo dura aprender un idioma nuevo. O sea, al principio puede que cueste, parezca extraño, sentamos que no hablamos nada, pero con la práctica uno empieza a pensar en ese idioma
Y al final uno nunca se acaba de aprender del todo, incluso usted que nació hablando español aprenderá palabras nuevas y siempre se va a afinar. Lo que sí cambia y suele notar el paciente en poco tiempo es que la relación con el sufrimiento pasa de ser una lucha agotadora constante que le agota toda su energía a sentir más apertura y dirección vital. Es cuando nos pensamos la terapia en pro de que en 8, 10, 12, 5, 3 sesiones va a recuperarse, pues estamos pensándola desde el lugar donde la terapia cambia la realidad y la terapia no cambia la realidad. Quien cambia la realidad es la persona que está en terapia. Entonces, por eso depende de muchos factores y de cómo esta persona desarrolla estrategias personales. Habrá personas que le tome pocas sesiones, habrá personas que le tomen muchas sesiones, porque tendríamos que empezar por conocer las razones de la funcionalidad de ese síntoma. Entonces, si yo para vencer el miedo, pues entonces tenemos que saber para qué este miedo me sirve, cómo me funciona, qué me está bloqueando en mi vida real. No sé si hay alguna otra pregunta. Y por acá les voy a dejar la encuesta del taller del día de hoy para que por favor la digiten. Bueno, entonces veamos que esto sería como un acercamiento a las terapias de aceptación y compromiso. En el material de la sesión, lo que van a encontrar es cómo crear ese plan de intervención y la guía para poderlo hacer. Eh, y una tabla de Excel como que dice algunas preguntas claras respecto al caso de Pepita para que sea como un ejemplo que se pueda tomar. Y la próxima sesión es. Y la próxima sesión, pues abordaremos otro pedacito de las terapias contextuales, que es en especial la psicoterapia analítico-funcional, que también se le denomina FAP, y que hace un especial énfasis en la relación terapéutica como motor de cambio. Entonces allí vamos a analizar los principios de esta estrategia terapéutica y el papel de algo que ellos denominan las conductas clínicamente relevantes en las formas en las que el terapeuta puede responder de manera natural y funcional en la sesión y cómo esto se puede transformar en un vínculo que realmente genera cambios en el otro. Y pues nada, esto lo vamos a hacer con el fin de aportar más a esta visión de las terapias contextuales. Es una terapia contextual en sí misma, pero es una terapia que se articula a muchas otras estrategias terapéuticas. Dice que cuánto durará el diplomado, son 6 sesiones, tendremos otras 3 sesiones la próxima semana. Dice, cuando una persona ha sido dibujada desde cuando era niño, porque lo que siempre ha escuchado no sirve para nada. Bueno, voy a responder la pregunta que me hace Cloret. Bueno, dice, cuando una persona ha sido, hace unas comillas así muy grandes, desdibujada a través de mensajes de desprecio, no hablamos solo de un dolor puntual, sino de un moldeamiento identitario que al final se convierte en un síntoma muy grande, que sería como esas nuevas verdades internas. Entonces, en el ACT lo que diríamos es que esas frases y esas palabras que iban hacia él, esa persona todo el tiempo, determinan cómo se relaciona con el mundo, cómo se percibe, porque quedaron fusionadas con su identidad. ¿Sí? Entonces, como me decían todo el tiempo que yo soy un inútil, que yo no valgo nada, cuando algo sucede en el contexto o cuando alguien dice algo, reacciono hacia esta situación y valido esa historia a la que estoy aferrada. Entonces allí clínicamente lo que haríamos es trabajar la difusión cognitiva para ayudar a que esas frases sean vistas como historias que la mente repite y no como verdades absolutos. Y entonces, en vez de que él diga, no, o esta persona diga, yo soy un bruto, pues voy a empezar a reconocer que mi mente aprendió a contarme muchas veces la historia de que yo soy un bruto. Y se trabajará con la memoria y con el cuerpo para identificar cómo se siente esa conciencia corporal alrededor de lo que han escrito en mi mente y a lo que yo me he aferrado.
También trabajaríamos desde la construcción del yo observador para acompañar a esa persona a distinguirse de esas etiquetas que tiene y empezar a recuperar la experiencia de que es un ser más amplio que esa historia que se está narrando. Y en la medida que se avanza la terapia, pues se va a centrar en lo que la persona quiere ser y construir más allá de eso que le dijeron y empezar a hacer pequeños pasos para poderlo lograr. Y allí pues será muy importante el vínculo terapéutico que sea reparador y que le permita sentirse confiado en una relación distinta en la que se sienta validado con sostén y que él encuentre que pues que es posible ser leído desde otro lugar. Bueno, no sé si por ahí está Rosa. Rosa.